Dios ha hablado fuerte en el tiempo de este trimestre sobre Jabes, aquel que nació en dolor, aquel que tiene un punto de partida y ese punto de partida no es el mejor, pero que se animó a clamar a Dios y le pidió a Dios. Y el incentivo es aprender a movernos en fe. Creemos que hasta ahora es una cosa, pero a partir de este momento cambia. Y eso uno lo está remitiendo solamente a Dios. Está diciendo Dios es el que va a intervenir. Yo no puedo hacerlo. Los 2 primeros trimestres fueron trimestres muy fuertes en cuanto a la fe. El primero, una fe revolucionaria. La fe que hizo que Rahab la ramera pudiera ser salva en medio de una situación tan difícil. El segundo trimestre, el tomar serpientes con las manos, es una de las partes del mandato de Jesús que muy pocas veces se enfatiza. Tomarán serpientes en las manos. Y uno piensa, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, son situaciones de riesgo. Nadie que vaya a tomar una serpiente con la mano lo hace sin saber que se está exponiendo a un riesgo grande. Y cuando Dios te dice que tenés que tomar las serpientes por las manos, te está hablando muy específicamente que tenés que arriesgarte. Y ese riesgo uno lo asume por fe, creyendo en el Dios que hace milagros. Más o menos. Cuando entramos en el tercer trimestre y dijimos, llegó el momento en que las cosas cambian. Y esa cita de la palabra en Zacarías, como el Señor se encarga allí en Zacarías 8, de hablar específicamente de un cambio de tiempo. Hay momentos en la vida cristiana y en los tiempos y en la guerra espiritual que los tiempos demandan, donde hay que tener paciencia. Si uno lee con detenimiento el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, se va a encontrar con un Jesús completamente diferente. Pero si algo es notable en el libro de Lucas, es cómo Jesús está en una situación, y en San Juan también, en una situación, no le digo de impaciencia, pero sí de una conciencia clara de la batalla que tiene que librar y ganas de librarla. Quizás la frase que resuma ese estado es cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Terminemos con esto. ¿Dónde había empezado todo eso? Allá en el desierto. Cuando Jesús ayuna 40 días y se va al desierto. La Biblia dice que los espíritus inmundos habitan en los lugares secos y desiertos. Quiere decirse que él no ignoraba que iba a un lugar donde iba a encontrar esa clase de espíritus. Y es más, para alguien que ayuna, el desierto es el lugar menos indicado, porque la deshidratación es violenta. Quiere decirse que fue con un objetivo y lo cumplió, porque se apareció el enemigo y lo tentaba. La tentación que el diablo pone delante de nosotros muchas veces, la religión la ha tergiversado, porque centra la tentación en lo que se considera, y vuelvo a repetir, considera pecado. Las religiones, por lo general, basan sus argumentos en todo lo que tiene que ver con el sexo. Y el pecado siempre está en el sexo. Y le voy a decir por qué. Porque manejan la culpa. Y como le van a poner culpa a la gente, trabajan sobre algo que es hormonal. Por eso esa imagen
que Dios sabe quién la tergiversó. Bueno, el mismísimo diablo. Que la manzana, primero, ¿quién dijo que era una manzana? Pero siempre simbolizan el pecado con una manzana. Y automáticamente eso tiene que ver con el sexo. La palabra no dice qué clase de fruto era, pero sí dice cuál era la característica del árbol. Era de la ciencia del bien y del mal. No era malo el árbol. El árbol era para saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Y la intención de Dios fue: si están conmigo, no necesitan comer del árbol. Me preguntan lo que quieren, yo les contesto. Si no están conmigo, mejor que sepan qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que hasta en ese acto se ve la misericordia de Dios y el amor que nos tiene. Pero las religiones han apuntado siempre hacia allí, hacia el sexo. Y no se dan cuenta que hay otras situaciones mucho más fuertes. A Jesús el enemigo no lo tentó con el sexo. Y es interesante que en la tentación, cuando le llega a decir, ahí están todos los reinos de la tierra, muchos se equivocan porque creen que les está ofreciendo la riqueza de los reinos. Y eso tiene que ver con la avaricia que existe en el hombre. Y en ese pensamiento avaro, donde todo tiene que ver con el din-din, dijeron en Brasil. Y Jesús esto lo sabe. Raíz de todos los males, decía Pablo, es el amor al dinero. Jesús decía, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el joven rico, cuando le tocó el dinero, se entristeció. No tenía problemas con ninguno de los otros mandamientos, pero cuando le tocó el dinero, se produjo el cortocircuito dentro de su alma. ¡Qué fuerte! No le ofreció el dinero, le ofreció la gente, el diablo. Y dijo, ahí está, los pueblos de la tierra, las mujeres, los hombres, te los doy. Pero si postrado me adorás. Y Jesús, ante esa tentación que era tenernos a nosotros, pero a costa de entregar la divinidad, porque si él adoraba al diablo, el diablo pasaba a ser Dios. Dijo no. Ahora, ¿estás dispuesto a decir no y presentar batalla en tu vida? En lo económico, en tu familia, ¿estás dispuesto a decir no? Siempre el no es complicado, el sí es fácil. Cuando uno dice no, se va a plantar. Y en esa reacción sabe que va a haber confrontación. Y la pregunta es si nosotros estamos preparados para enfrentar esa confrontación. Algunas veces se pone difícil. Desde los 18 años recién cumplidos que soy pastor. Y nunca en cosas fáciles, siempre metido en problemas. Pero un día Dios me empezó a dar palabras proféticas, pero no eran palabras proféticas para decir Dios va a bendecir al hermanito fulano. No, las palabras proféticas tenían que ver con el país, con la política, con la economía. Uy, cómo se enojaron algunos. Y algunos me impactaron,
Por eso quizás me siento tan identificado con Ezequiel, con Jeremías. Algunos me impactaron porque viendo que la palabra se cumplía, aún con el cumplimiento delante, seguían acusando al emisor, que era yo, cuando el que estaba dando la palabra era Dios. Y esto sucede. Y cuando esas cosas se dan, uno entra en una crisis interna porque ora y uno ama al pueblo y quiere que el pueblo entienda. Y el pueblo algunas veces se pone mal, se rebela, no entiende, reacciona. Y entonces uno tiene que tomar la decisión: ¿sigo adelante o cambio? Cuando va al capítulo 7 de Juan, se encuentra un Jesús acosado por sus hermanos. Sus hermanos llegan a decirle: vos que haces tantas cositas lindas y que querés ser famoso, andate a Jerusalén ahora que llega la fiesta. Léalo. Yo se lo parafraseo, pero es lo que le dijeron. Vos querés ser famoso, andá, hacé algún milagrito allá y te van a escuchar. Y Jesús, enojado, le contesta a sus hermanos: suban ustedes, porque a ustedes los escuchan. Ustedes le dicen a la gente todo lo que la gente quiere escuchar. Vayan. Yo no pienso subir. Pero después subió. Y subió y estaba bravo. Mire, ahí le van a decir en un momento para enojarlo, ¿no? Le dijeron: nazareno endemoniado. Y Jesús les responde: yo no estoy endemoniado, pero no dice que no era nazareno. Y él no era nazareno. Pero lo decían con el objetivo de descalificarlo. Hoy que está tan de moda que quieren deportar a este, que quieren deportar al otro, ¿no? Y parece que ese es el mensaje que hay que decir. Si vos decís: hay que agarrar a todos los que son así, asado, y después le van a decir, capítulo, bueno, está ahí, desde el capítulo 5 al capítulo 8, le van a decir: samaritano endemoniado. Otra vez. El samaritano de la parábola era cristiano, era salvo. Bueno, no puede decir que no. En todo caso, no sabemos. De hecho, no sabemos si en realidad existió el samaritano, porque bien pudo haber sido una historia que inventó Jesús. Pero sí lo que sabemos es que el samaritano representaba todo lo que los que estaban escuchando a Jesús odiaban. Existe gente que hoy odia a otras personas por su raza, por su color de piel. Existe, ¿verdad? Qué fuerte es cuando uno ve a un Jesús que está plantado y que sabe dónde está plantado. En esta semana volví a leer el texto donde primero el ángel y después el mismo Señor se le aparece a las mujeres y les dice: váyanle y díganle a los hermanos que los espero en Galilea. Y uno dice: pero ¿por qué no en Jerusalén? A ver, ¿por qué Jesús resucitado no apareció en Roma y se le plantó al emperador? Algunas veces cuando escucho algunas teologías que andan dando vuelta por ahí, que creen que si se tocan las esferas de poder, entonces todo el mundo va a cambiar. Mire, no lo veo así a Jesús. Jesús no fue a Roma, Jesús no fue a Jerusalén. Es más, si usted lee allí Lucas, si usted lee a Juan, va a encontrar que Jesús no quería ir a Jerusalén. Y es más, cuando decide ir a Jerusalén, dice: endureció su rostro y subió a Jerusalén.
Y uno dice, bueno, lo iban a esperar para atacarlo. No, en el momento de la batalla, cuando subió, fueron y lo exaltaron, lo levantaron. Fue la entrada triunfal. Era proclamado rey de los judíos. ¿Cuánto duró eso? A los 3 días lo estaban crucificando. ¡Qué fuerte! Y él, que se había preparado y que había dicho varias veces, todavía mi tiempo no ha llegado, la hora no ha llegado. Un día supo y dijo, llegó la hora. Y entonces se levantó y fue. ¿Cuál es el problema que nosotros enfrentamos? El mundo que nos rodea. Si usted aprecia todo lo que acabo de decirle, va a encontrar un Jesús que siempre iba contra la corriente. Cuando lo proclamaban rey, él sabía que iba a la batalla. Él no estaba feliz y contento en ese momento porque él sabía que tenía una batalla. En el mundo y en la economía se habla de ser contracíclicos. Bueno, si lo quiere, Jesús era contracíclico. Iba en contra de los ciclos que se presentaban delante de él. Y ser contracíclico te va a traer problemas. Pero para hacerlo, lo primero que tenés que hacer es descolonizarte. Porque cuando te colonizan la mente, y ese es un problema grave, muchos creen que colonia es una situación política. Y creemos que somos colonia o no si dependemos políticamente de otro país o de otra región, o si dependemos económicamente de otro país. Pero es que la colonia empieza en el alma de cada individuo. Y hoy te quieren colonizar. Por eso ciertas religiones, como es el catolicismo, están librando una batalla silenciosa de una manera terrible en nuestro país por la educación. Y quieren implantar la educación religiosa en los colegios públicos. Y están fundando colegios y están fundando universidades por todas partes con los dineros del Estado, que son dados por los gobiernos. Y nadie dice nada acerca de eso. Porque ¿qué quieren? Con la educación colonizar. Para que esos jóvenes, para que esos niños y esos jóvenes lleguen a ser adultos, que se sometan a lo que les digan. Y yo pregunto, ¿este es el plan de Dios? Entonces se les va a caer. Y se les va a venir en contra. Y los mismos que ellos están tratando de castrar en esas aulas, se van a levantar en contra de ellos. Serán sus peores enemigos. Cuando uno está colonizado, acepta lo que sucede a su alrededor como si fuera normal. Cuando Moisés se levantó en Egipto, tuvo que primero ir a convencer a los ancianos de Israel que Dios lo había mandado. Y llevó señales para decirles, Dios está con nosotros y nos va a sacar de esta situación. Pero hubo que romper una barrera, no fue fácil. Óigame, 40 años en el desierto y seguían diciendo, no había lugar en Egipto para morir allí, que tuvimos que venir al desierto para morir. Veían todos los días el milagro del maná. Veían todos los días la roca que les daba agua. Sin embargo, seguían colonizados. Fue mucho más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar a Egipto de Israel. Y adentro de Israel estaba esa potencia de Egipto que le decía, vos sos esclavo, vos no servís, vos estás cautivo, no vas a poder salir. Sin embargo, cuando se rompe eso, cuando la mujer y el hombre rompen esa barrera, automáticamente
Dios avala la vida de esa persona con milagros, con prodigios y con señales. Y acaba la cosa. ¿Dónde estás? ¿Tratando de sobrevivir o pensando en vivir? Es interesante que Jabes haya roto con ese patrón de dolor. Es interesante que Dios nos haya hablado de la gracia y nos esté hablando de la gracia. Son días donde la gracia ocupa un lugar preponderante en nuestras vidas. La gracia. Cuando viene la gracia sobre tu vida, no necesitas nada. Es el don de Dios que se maneja, que obra, que toca. Es la gracia la que te da salvación. Es la gracia la que te da bendición. Mire, yo recién ahora estoy entendiendo la magnitud de lo que estuve viendo en el verano, en el mes de enero y febrero de este año. Cuando Dios me metió allí en el libro de Job, yo decía, pero ¿por qué tanto? Era Job y Lucas, Job y Lucas, y Job y Lucas, y no podía salir de ellos. Y empecé a entender la importancia que tiene el darnos cuenta esos 40 capítulos de Job. El primer capítulo habla de una presentación y el último capítulo, el 42, habla de una conclusión maravillosa, pero en el medio hay 40 capítulos de preparación de un hombre. Hombre, mujer, no importa cuál sea el momento que estás pasando. Es el momento en el cual Dios quiere trabajar en tu interior. ¿Por qué? Porque lo que te va a dar va a ser grande. Y Dios está diciéndote, bueno, a ver, te voy a dar algo grande. ¿Estás preparada? Por supuesto. ¿Estás preparado? Sí, Señor. Y entonces empieza el trabajo como comenzó con Job. Y queremos sacarlo de la Biblia, porque todos quieren arrancar del capítulo 2 al capítulo 41. Dice, saquémoslo ya. Yo quiero la bendición, pero no todo eso que pasó. Deme lo último, el 42 de Job lo quiero, pero lo anterior, sáquelo, tírelo. ¿O no? Cuando uno aprende las verdades espirituales, crece. Hay cosas que uno tiene que crecer y aprender a disfrutar y a decir, bueno, me toca hoy batallar, voy a pelear, y en la pelea, ¿qué voy a hacer? Voy a creer, Dios va a hacer milagros en mi vida. En estos días he leído intensamente Jonás. Jonás es maravilloso, porque Jonás conocía tanto a Dios. Yo no sé si usted lo conoce tanto como él lo conocía, y si yo lo conozco tanto como él lo conocía. Pero Dios le habla y dice, che, Jonás, ¿qué? Andá y decile a los de Nínive que los voy a reventar. Es un evangelio muy porteño, ¿no? Pero sirve para que usted lo entienda. Y Jonás huye, se embarcó y está en el medio de la travesía y se desata una tormenta. Y todos empezaron a decir, acá hay uno que es yeta. Pues la verdad, dijeron eso, acá uno es mufa. ¿Quién de todo? Tiraron suerte, cayó sobre Jonás. Jonás dijo, sí, soy yo, tírenme. Al agua, pato. Y allá cuando estaba en el agua, la ballena. Y adentro de la ballena, usted sabe toda la historia. Pero el capítulo 4 es maravilloso. Porque Dios le vuelve a hablar a Jonás y dice, Jonásito, andate y decile que en 40 días voy a hacer trizas la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. No hablamos de una ciudad chiquitita, no, estamos hablando de una ciudad de las más importantes. Bueno, de aquel momento era la más importante. Y Jonás dice que tarda 3 días en recorrerla predicando. Y empieza, en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Y llegó a oídos del rey. Y el rey se arrepintió. Y el tipo le agarró el ataque tan fuerte que dijo, hasta los perros ayunan.
Y lo que digo no es metáfora. Dice, los bueyes, dio la orden y dijo, ni los bueyes, nada, no come nadie. Y entonces Dios lo agarra a Jonás y dice, Jonás, ¿viste lo que pasó? Se arrepintieron. Y Jonás estaba ahí. Anda y decirles que los perdono. ¿Y qué dijo Jonás? Yo sabía. Por eso cuando me dijiste que fuera, me escapé. Yo sabía que los ibas a terminar perdonando. Y este es el problema, que muchas veces nosotros esperamos que Dios haga algo y Dios hace lo contrario. Pero Jonás, como conocía a Dios, cuando Dios le dijo, anda a profetizar contra Nínive, él dijo, me escapo. Y conste que no dije me rajo. Cuando esto sucedió, Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, es para que te enojes tanto. Y este le contesta visceral, sí, estoy enojado mucho, hasta la muerte. Venga, el padre de la fe, Abraham. Un día se le vio difícil y dijo, Sarita, mi prima. Un atorrante, pero para decirlo, como dicen en el campo, de lo peor. Bravo el tipo. No, pastor, no hable así de Abraham. Se le van a enojar todos los judíos, todos los árabes, todos los musulmanes, porque todos lo consideran su patriarca. Él, sordo y despistado, cuando le nace su primer hijo, ¿cómo se llamó? No sabe cómo se llamó el primer hijo de Abraham. Y ahora le voy a contar por qué. Nadie lo sabe. Suponemos que fue... ¿Quién? Ismael. Ismael, él puso el nombre. Dijo, le voy a poner un nombre. Ismael. ¿Qué significa Ismael? Dios oye. Y Abraham creyó que era porque Dios lo estaba escuchando a él. Y no se daba cuenta de que estaba profetizando. Pasan los años, nace Isaac, empiezan las peleas. Calcule que a Ismael lo tiene a los 86, pero a Isaac lo tuvo a los 100. O sea que dice la Biblia que cuando se armó la tremolina, porque tanto Agar como Ismael se burlaban de Sara y de Isaac, Isaac ya tendría que tener algunos añitos. Así que Ismael debería tener 20, 25 años cuando Abraham, por no saber manejar su familia, lo expulsa. Y Agar lo deja en un lugar para que se lo coman las fieras y se va a llorar a otra parte porque no quería ver cómo su hijo era muerto. Y dice la Biblia que el joven se largó a llorar y que Dios oyó el llanto y la súplica de Agar y de Ismael y lo rescató. Envió un ángel, les dio comida, les dio de beber, los llevó a un oasis y de ahí se fueron a Egipto. ¿Por qué se llama Ismael Dios oye? ¿Porque Dios escuchó a Abraham? Porque Dios ya sabía que Abraham se iba a mandar una macana. Y le dije que no sabemos si es su padre o él fue el primer hijo. Sí sabemos que es su padre, porque Setura fue concubina de Abraham. Y Setura tuvo 6 hijos. Y da la Biblia el nombre de los 6 hijos, algunos de ellos no lo reconocemos, pero hay uno, Madián. Dice que Abraham, cuando vio a estos 6 chicos, los separó de Isaac. Dice esto la palabra, los separó de Isaac. Madián con el tiempo se va a transformar en un pueblo fuertísimo y van a venir contra Israel. Y usted tiene la historia de Gedeón. Gedeón peleó contra los madianitas. ¿Se da cuenta?
Yo cuando veo que Abraham, con todo esto que le acabo de relatar, es el padre de la fe, digo, tengo esperanza. ¿Qué estoy tratando de hacer en esta mañana? Descolonizarlo. Sacarle de su interior el pensamiento que le metieron a rosca en forma potente en las religiones, cualquiera que sea, que le dijo que usted era pecador y por lo tanto Dios no iba a hacer nada a favor suyo. Porque gracias a Dios, insisto, en esta maravillosa palabra, Él nos muestra que sus hombres y sus mujeres también cometieron pecados. Santiaguito 4. Dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? De vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O en forma de pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hasta acá viene hablando de qué. Salvo cuando habla de la envidia. Bueno, tiene la envidia también. Todo es dinero. ¡O almas adúlteras! ¿Por qué les dice adúlteras? Porque no se puede servir a dos señores, a Dios y a quién. ¿Y a quién? ¿Vio? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Qué problema, ¿no? Porque después tenemos que Dios amó al mundo. Teología de bordes. Ya lo expliqué esto, ¿eh? Es que cuando llegamos a estos puntos es donde nos damos cuenta de que Dios nos dice, este es un borde, este es el otro, tenés que navegar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando alguien dice, vos sos pecador. Y entonces van contra él porque él es pecador. Yo he escuchado las cosas más escalofriantes que usted puede. Pecados que son tremendos, que si uno se pone a mirar hasta Jesús pecaba. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, versículo 5, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por eso dice, Dios resiste a los soberbios. ¿A quién resiste? Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Apocalipsis 10 dice de que fue lanzado al lago el acusador, que acusaba a nuestros hermanos. Cuidado de qué lado te pones. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oiga, ahí aparece un grupo que es interesantísimo, los de doble ánimo. ¿Le ha pasado a usted? ¿No le ha pasado? Dice, tengo una fe que muevo las montañas y el otro día no puede mover un pie. Doble ánimo. Cuidado, el doble ánimo tiene que ver con esto que le estoy pidiendo. Descolonícese. No es el peor ni el mejor. Está siendo purificado por Dios en un proceso que lo va a llevar hasta donde Dios quiere llevarlo y va a recibir todo lo que Dios le ha prometido. Y cuando uno empieza a andar en el Espíritu,
se vuelve estable, no ciclotímico de doble ánimo. Es fuerte, pero tenemos que llegar al punto de recibirlo. Purifica tu corazón. Ese es el consejo. Saca de tu corazón todo lo que te está colonizando. Sácalo. Libérate. Porque la mano de Dios está sobre tu vida. No sos vos. Es Él el que pelea. Daniel 10. ¿Qué dice Daniel 10? La palabra era verdadera y la guerra era grande. Cuando uno sigue leyendo, encuentra que el que peleaba la guerra, ¿quién era? Jesús. Y estuve yo afligido por espacio de 3 semanas. ¿Y cómo se le fue la aflicción? Cuando Jesús lo tocó 3 veces y 2 veces le dijo, muy amado. El único antídoto ante esto es que Dios te toque y que te haga saber cuán amado eres en el cielo. Aleluya. Por eso dice que Dios nos anhela celosamente. Amén. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero sin embargo, si usted le saca ese título y le saca el versículo 11 y sigue leyendo, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Ve que la palabra es clara. ¿Sí o no? Claro que es clara. Y cuando uno se deja envolver por la palabra, empieza a entender, yo tengo que ser liberado de aquello que quiere atar mi alma. Y cuando Jesús vino a romper las cadenas y a consumar, por eso el grito en la cruz, consumado es, a consumar la salvación. Lo antes prometido, ahora era hecho realidad. Y con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Abraham murió en fe que esto sucedería. Pero nosotros tenemos la bendición que vivimos bajo su sangre. Y somos libres. Ahora, ¿puedo creer que Dios va a traer bendición sobre mi vida? Abra su Biblia. Apocalipsis 10. Un querido hermano me mandó esta palabra. Dios me llevó esta palabra. Y otro hermano más también en estos días volvió a decirme esta palabra. Dice el versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que profetices otra vez. ¿Cuántos creen que la profecía se cumple? ¿Cuántos son testigos de profecías que se cumplieron? Levanten la manito. Es que hay profecías que cuando entras en el ritmo profético se cumplen y la gente no se da cuenta. Esto es lo que pasó en la época de Jesús.
Por eso usted va a ver que Mateo dice, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. Y está refiriéndose a las profecías que había acerca de Jesús, que se habían cumplido, pero que nadie lo había notado. ¿Por qué? Porque no era un ser súper espectacular. Era el hijo de un carpintero de Nazaret que había nacido. Nada fuera de lugar. Y encima, que era oriundo de un pueblito tan chiquitito que era insignificante, Belén. Sin embargo, las profecías estaban sobre Belén. Y la bendición vino sobre aquel que fue profetizado. Y es interesante cuando Dios te dice, otra vez, porque hay momentos en los cuales uno dice, bueno, ya está, ya lo hicimos. Y Dios te dice, otra vez tenés que volver a profetizar. ¿Está preparado para ser hijo de profeta? Soltar palabra con autoridad. Algunas veces me han dicho a mí, ¿por qué no profetizás algo ahora? Porque Dios no me dijo nada. Porque el profeta lo primero que tiene que hacer es callarse. Cuando Dios quiere hablar, que hable. Uno no puede tener opinión divina sobre todas las cosas. Cuando Dios quiere hablar, habla, y cuando Dios no quiere hablar, no habla. El don profético tiene que saber que depende del Espíritu Santo en absolutamente todo. Y hay algo que me impactó en esta semana, orando y leyendo la palabra. Dice de Juan el Bautista, Jesús, creo que es Lucas 7, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Un profeta? Os digo, más que un profeta. ¿Qué es más que un profeta? Un pastor. Algunos se enojan cuando digo esto. Es que a Jesús se le dijo profeta, maestro, se le dijo muchas cosas, pero cuando Él se tuvo que definir, dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuál es la diferencia entre el profeta y el pastor? Al profeta Dios le encarga una palabra, al pastor le encarga vidas. Es una diferencia atroz. Si alguien equivoca un mensaje, Dios manda otro. Pero si alguien se equivoca en la tarea pastoral, la gente sufre. Algunos yo he escuchado que dicen, la salvación es gratis. No, la salvación no es gratis. ¿Quién dice esto? Pablo. A griegos, a judíos, a no judíos, soy. La deuda que nosotros teníamos con Dios, Dios se la transfirió a la humanidad. Y ahora yo soy deudor de la humanidad. Lo que yo recibí, se lo tengo que dar a los demás. ¡Wow! ¿A quién le está hablando Dios? A un Juan que tiene más de 90 años. Pero yo viejito acá en Patmos, tirado en esta isla donde no crece nada. Y Dios viene y te dice, es necesario que le profetices a muchos pueblos, naciones y lenguas. ¿Puede Dios tener planes para con tu vida? ¿Cuántos creen que son agentes de gracia y liberación? Que la gracia que ha sido derramada sobre nosotros llega a los demás. Aleluya. Versículo 43 del Salmo 105 dice, sacó a su pueblo con... Y sigue, con... a sus escogidos. ¿Cuántos tienen gozo? Y lo cantamos mal. El gozo del Señor, mi fortaleza. No dice eso, Nehemías dice, el gozo del Señor es mi fuerza. Fortaleza es para resistir, fuerza es para avanzar. Vas a avanzar por la fuerza que Dios pone en tu vida. Hay gozo en tu vida. Dios te saca con gozo. ¿Cuántos están en problemas? Dios te saca con gozo, con júbilo, porque eres su escogido. Vamos, que Dios está contigo. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo reciben? Yo lo creo con toda mi alma.
para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. ¡Aleluya! Y yo lo creo con toda mi alma. Dios trae con gozo la liberación a tu vida. El plan de Dios para con tu vida no es un plan de dolor, de angustia. Pero pastor, Job las pasó bravas porque necesitaba Job ver el abajo de abajo. Porque si no, con todo lo que recibía por ahí se le daba vuelta la pluma. Se le movían los patitos de la hilera. Y empezaba a creer que él era poderoso en sí mismo. Y se olvidaba de que él había estado abajo del abajo. Y cuando él entendió esto y supo, estuvo en condiciones de recibir todo lo que recibió. No hubo hombre rico como él en la tierra. No hubo hombre que tuviera la familia que él tenía. Y encima le dio años para poder disfrutarlo. Y dependían de él entre 20 y 50.000 personas. ¿Cuántos quieren prosperar? Es para bendecir a muchos. Es para bendecir a muchos. ¿Cómo lo voy a hacer, pastor? Con la unción de Dios. Zacarías, capítulo 4. Vaya a la palabra. Versículo 8. Dice allí: vino palabra de Jehová a mí diciendo: en las manos de Zorobabel, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra sobre sus vidas? Oiga, lo que usted comienza lo termina. No se frustra en el camino. No se cae en el camino. No se estropea en el camino. Pero pastor, la cosa se puso brava. Dios va a levantarlo una y otra vez. Y profetizará sobre naciones, pueblos y lenguas. Y lo que Dios prometió se va a cumplir, porque nada ni nadie puede contra Dios. Deje que hablen cuando se ponen en contra. Ellos van a ver que la gloria de Dios se manifiesta con poder. ¡Aleluya! Nadie lo va a poder parar. Usted va a cumplir el cometido. Usted lo empieza y usted lo termina. Esta es la diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 42 de Job. Y me encanta cuando dice: y vio a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, tataranietos. ¿Está preparado? Porque algunas veces Dios se tiene que poner muy específico, porque no entendemos. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Hay días de pequeñeces? Pregúnteselo a Job. Que el que menosprecia esos días. ¿Qué es menosprecio? Usted hace una evaluación y le da un valor a las cosas. Por eso Dios vino a Jonás y dijo: es necesario que te enojes de esa manera. Hasta la muerte, porque por una calabacera. Y él le estaba dando un valor a la calabacera tremendo. Y Dios le dijo: vos te enojás por una calabacera y yo voy a matar 125.000 personas y a vos no se te mueve un pelo. ¿Ve? Menospreciar. Cuando uno dice: bueno, estos fueron días duros, pero yo los voy a menospreciar. ¿Quién menosprecia? Una mujer. La mujer, cuando da a luz, dice la Biblia, que una vez que recibe a la criatura en sus brazos, olvida los dolores del parto, olvida todo lo que pasó. Ese momento es en el cual usted está menospreciando los dolores que pasó por el gozo. Jesús dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio.
Yo tengo que menospreciar los días de las pequeñeces. Esos días en que cuento monedas, esos días en los cuales no hay cariño, esos días en los cuales todas las noticias son negativas, esos días donde las cosas que me suceden no son las que yo espero. Si yo los menosprecio y digo, llegan los días de bendición, el sol de justicia alumbrar sobre mi cielo, vendrá la gloria de Dios sobre mi vida, veré la gracia de Dios sobre mi ser. Entonces, cuando hago esto, los cielos se abren. Claro. Aleluya. Y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren la tierra. Y después va a hablar de la unción, ¿no? Porque dice, mas hablé y pregunta ahí Zacarías, y dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de sus tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? 2 veces tuvo que preguntar y Dios, la primera no le contestó como diciendo, avívate, Zacarías. La segunda, Dios le dice, pero ¿no te das cuenta qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo desde el día del Pentecostés está tirando aceite como oro sobre todas las hijas y sobre todos los hijos de Dios? ¿Estás preparado? Descolonízate. Créele a Dios. Él te ha perdonado y te ha hecho libre. Y porque te hizo libre, sos hija e hijo de... Yo tengo la herencia de mi papá. Cuando yo voy a orar, Él está esperándome siempre. Me habla y me toca. ¿Qué me dice? Muy amado, muy amada. Y me toca y me fortalece. ¿Estás preparado para recibir todo lo que Dios trae? ¿Estás preparado para que la gracia actúe en tu vida y a través de tu vida en la vida de otros?